Sin más, quiero presentarles al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para que inauguremos estas sesiones. Es Michael Greenspan, ustedes los ven en pantalla. Él es el director global de licencias del New York Times. Así que muchísimas gracias, Michael, por estar acompañándonos. Adelante. Thank you, Ricardo. Good morning, and thank you for joining us at our new mid-year Inter-America Press Association Assembly. Today, there are clear signs that we're going through one of the worst moments for democracy in our Americas. I'm not talking about public insecurity, the advance of organized crime, or the corrupt deprivation of public administrations, nor am I talking about the consequences of polarization of society, poverty, or climate change, though we could unfortunately talk about any one of those. Rather, I want to talk about the profound tragedy coming for our democracies for not respecting press freedom and freedom of expression. The deterioration of these freedoms erodes the rest of human rights, weakens institutions, and kills hopes and dreams of living in a dignified manner. It is enough to look at Cuba, Nicaragua, and Venezuela to put a face to the tragedy of living without freedom of the press and democracy. These countries are the ones that have expelled, persecuted, and imprisoned critical journalists and citizens the most and closed down the media. All three are exporters of a country's best assets, its citizens. In Cuba, we must still call attention to the fact that journalists and citizens are imprisoned for criticizing the government, even as most independent journalists were expelled or decided to flee the country. The same is happening with Nicaragua. In February, the regime exiled 222 political prisoners, including several independent journalists. We will hear later from a group of them, including our regional vice president, Juan Lorenzo Holman. The regime took away their nationality as if homeland could be uprooted. In Venezuela, the regime has shut down almost all vestiges of independent journalism. In recent months, it closed another 80 stations and reassigned those licenses to friends of power who would continue to do propaganda and indoctrination work. We do not believe, however, that press freedom is only at risk in these dictatorships. On the contrary, there are also high levels of contempt in countries with free elections. Since we last met in Madrid, 9 journalists have been assassinated. 4 in Haiti, where another 4 journalists were kidnapped. Many also left El Salvador due to government persecution, including a digital medium, El Faro, which, tired of the government's arbitrariness, moved its offices to Costa Rica. This country has also given shelter to the Nicaraguan media and journalists. We thank the Costa Rican government. In addition to imprisonments in Cuba, we also have another journalist, an IAPA director, in prison in Guatemala. In December, I led a mission to that country to visit Jose Ruben Zamora. We saw him in jail and witnessed a process that did not appear to be transparent. We demanded due process. Weeks later, the public ministry worsened the situation. It opened investigations against El Periodico, journalists and columnists, such as former IAPA President Gonzalo Marroquin, just for commenting critically on the Zamora case. Hundreds of journalists have been attacked in numerous other countries, some due to general public insecurity, others due to crossfire between organized crime and law enforcement, and many due to disproportionate police force. For this reason, in IAPA, we are beginning to work with the Redacciones Inseguras, Newsroom More Secure project. Furthermore, we understand that beyond countries like Chile, Ecuador, and Paraguay, where the creation of official protection systems is being considered, the media have a responsibility to create specific protocols and methods to protect its journalists and media personnel. In recent months, we have participated in UNESCO consultations on security. Later this morning, Eduardo Bertoni, the former rapporteur for freedom of expression, will tell us about a new protocol that creates a better coexistence between law enforcement and journalists. We consider it harmful to democracy that many governments spy on journalists, as happened in El Salvador and Mexico through Pegasus,
or that most governments have armies of trolls and use anonymous and partisan accounts on social media to attack journalists and the media. For this reason, we have also participated in the meetings promoted by UNESCO to regulate the moderation of content on digital platforms. My colleague and predecessor, Jorge Canahuti, was at UNESCO in February to express support for the process and voice our concerns. Due to their eagerness to regulate expression, we are afraid that governments could fall into abuse. Moreover, we worried that a laudable clause fighting against disinformation or hate speech will be an excuse to regulate or censor news content distributed by the platforms. Regardless, if there is a consensus to regulate, we demand that freedom of expression is respected and that autonomous, transparent organizations be created free of economic, political, or government pressure. This Thursday, we will have a critical panel to understand this process with representatives from UNESCO and experts on press freedom. Regarding digital platforms, we understand that they can and must be our allies. They are essential for the sustainability of the press. But neither the big platforms nor governments nor society in general can ignore the precariousness of the media because advertising, the traditional support of journalism, has been absorbed by those platforms. This precariousness also has severe consequences for democracy. In all countries, we see how information deserts advance. In the US, local media have closed in half the counties in the country. The same is happening in Argentina, Brazil, Colombia, and in other countries. Without local journalism, without investigations, communities and democracies lose strength. In the last few decades, many unsuccessful formulas have been implemented to recreate local journalism where it has been lost. Tomorrow, we will listen to Ken Doctor and his innovative projects to revive confidence in journalism. I also want to ponder the attitude of Google, one of the few platforms willing to do more for journalism. We are encouraged that in Latin America, Google continues to promote the Showcase program, a licensing system through which it pays the media for content, launched this year in Mexico to go along with Brazil, Argentina, and Colombia. We expect firm steps from Google to expand to Chile and Peru before December. After numerous meetings with Google executives, I want to announce that we have agreed to benefit more than 120 media outlets in Central America and other countries where Showcase does not yet exist. We will launch a new lab on audiences and income in May to support small and medium-sized media, the most vulnerable. You will hear the details of this new project tomorrow on the panel between Rodrigo Bonilla from Google and our executive director, Ricardo Trotti. Also this year, together with other organizations, we will launch a project to strengthen freedom of expression, the press, institutions, and democracy in Central America. Our push in this sense is not only to defend press freedom, but also to promote it. We are convinced that our declarations of Chapultepec and Salta guide the importance of press freedom to build democracy and have fairer, more egalitarian societies where people can live with dignity. I do not want to conclude without mentioning two important events. First, we awarded the Grand Chapultepec Prize to the Robert F. Kennedy Human Rights Group this year. We appreciate their support, which made us more efficient in litigating murdered journalist cases before the Inter-America Court of Human Rights. They also helped us negotiate with governments in our demand for justice, measures of non-repetition, and moral and economic reparation for the relatives of our colleagues who'd been killed. Finally, with the conviction that freedom of press and expression can be taught, we value the agreement with Andres Bello University, with which we create our Chapultepec Index and offer courses to educate journalists, citizens, and members of the judiciary. Next week, we will participate in World Press Freedom Day in New York, and the week after in Cali, Colombia, I will participate in the 9th Congress of our Accreditation Council for Journalism Schools. It encourages me to go to that Congress, not only because we'll talk about media sustainability and the future of journalism education, but because the students of the Autonomous University of the West of Cali will sign the declarations of Chapultepec and Salta,
committing their future professional lives to defending and promoting freedom of the press. At the IAPA, we are convinced that journalists and the media are the ones who should work the most to create awareness about press freedom as a fundamental value of democracy. As the real defenders and promoters of press freedom, I invite you to participate actively in these discussions. Thank you so much. I now thank Carlos Jornet, our president of the Freedom of the Press and Information Committee, for starting our discussions on freedom of the press. Muchas gracias, Michael. Realmente muy buen discurso, planteando un poco los desafíos principales que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Con mucho afecto recordamos en esta jornada lo que decía recién Ricardo, a Edward Seaton, con quien tuvimos el gusto de conversar por última vez en la Asamblea de Madrid de octubre pasado, y realmente mostraba intacta su pasión por la libertad de prensa, aunque las fuerzas físicas ya no lo acompañaban como antes, ¿no? Vayan pues nuestro afecto y nuestros respetos a su familia, a quienes días pasados acompañamos en un sentido funeral virtual. Como tantos de quienes nos entusiasmamos por el mundo de la comunicación y por los avances tecnológicos, semanas atrás me puse a explorar las posibilidades de las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Y a una de las más conocidas, de las que más está hoy en boca de todos, le lancé una pregunta sobre la que seguramente van a rondar los debates de estos días. Le pregunté cuáles son los principales desafíos para el periodismo americano en 2023. En menos de 40 segundos el bot me presentó unas 380 palabras en la que me aclaró que como modelo de lenguaje no puede predecir el futuro con precisión, pero me mencionó 5 desafíos. Y se los resumo. El primero, la difusión de noticias falsas y la manipulación de información que nos están obligando a reforzar la verificación. El segundo, censuras, amenazas, intimidaciones, ataques que van condicionando la democracia y el desarrollo, como bien señalaba recién Michael. El tercer desafío, también mencionado por nuestro presidente, la crisis económica que limita la capacidad de los medios para investigar y reportear y empieza a afectar claramente la calidad del periodismo. Un cuarto problema que identifica la inteligencia artificial es la polarización política que lleva a que los medios sean vistos como parciales o partidistas, lo que afecta a su credibilidad. Y el quinto de los desafíos es, para el chatbot, la competencia con las redes sociales que cambiaron la forma en que la gente consume noticias, lo que nos fuerza a encontrar nuevas maneras para atraer a los consumidores de noticias. De manera curiosa, o no tanto en realidad, el bot no incluyó entre los 5 desafíos aquellos que nos plantea la propia inteligencia artificial. ¿Será entonces que no tenemos que preocuparnos? Este va a ser seguramente uno de los ejes de la reunión que iniciamos ahora, pero déjenme seguir con la anécdota porque se pone interesante. Continué mi charla con el bot preguntándole cuál es la importancia de la libertad de prensa y me respondió con frases habituales, digamos, como debemos exigir la protección y el respeto a los periodistas y a los medios de comunicación, y luchar contra cualquier intento de censura o represión, así como apoyar a los medios independientes y de calidad que son esenciales para el ejercicio de una ciudadanía informada y crítica. Debemos defender y proteger la libertad de prensa, agregó, para asegurarnos de que nuestras sociedades sean verdaderamente libres y democráticas. Realmente un muy buen resumen de lo que habitualmente planteamos desde la CIP. Pero quise ir un paso más allá y le requerí: escribe por favor un discurso con mirada autoritaria sobre los riesgos del periodismo para la sociedad. Bueno, cambió entonces el tono del diálogo y en unas 350 palabras que demoraron poco más de 30 segundos en llegar a mi pantalla,
lanzó una advertencia que les sintetizo. Dijo: ciudadanos, me dirijo a ustedes hoy para discutir un tema que se ha convertido en una amenaza cada vez mayor para nuestra sociedad: el periodismo irresponsable. Los periodistas que no hacen su trabajo de manera responsable son una amenaza para la estabilidad y la cohesión de nuestra sociedad. Ellos perpetúan la desinformación y el miedo en lugar de proporcionar una fuente confiable de información. Como autoridad, ya el chatbot se puso como autoridad, es nuestro deber tomar medidas para proteger a la sociedad de los riesgos del periodismo irresponsable. Debemos imponer sanciones a aquellos medios de comunicación que no cumplen con los estándares de calidad y ética. Los riesgos del periodismo irresponsable son demasiado grandes para ignorarlos. Como autoridad, debemos tomar medidas para proteger a nuestra sociedad de la desinformación y el sensacionalismo que amenazan con socavar a nuestra estabilidad y cohesión. Juntos podemos trabajar para garantizar que nuestros medios de comunicación sean un recurso confiable y valioso para nuestra sociedad. ¿Por qué comienzo mi informe sobre el estado de la libertad de prensa con este ejercicio? Bueno, seguramente vamos a coincidir en que los 5 desafíos sobre los que hizo foco el chat son las principales preocupaciones que debatimos en estos encuentros y que podemos agrupar, como bien decía Michael, en 2 grandes ejes: las trabas al libre ejercicio del periodismo y la necesidad de asegurar la sostenibilidad y la independencia de los medios de comunicación. Pero además, mi charla con el bot ilumina un nuevo desafío, el de la propia inteligencia artificial, que presenta 2 facetas a mi entender. Una como oportunidad para innovar y crear nuevos productos y servicios valiosos para nuestras audiencias. La otra como riesgo de multiplicar la desinformación, la manipulación y el control sobre periodistas y medios. Ese discurso autoritario que le pedí al bot y que les contaba recién, refleja el modo de pensar de dictadores de la región como Miguel Díaz-Canel, como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega. Dictadores que, con la excusa de proteger a la sociedad y preservar la unión nacional, reprimen disidencias e instauran un discurso único. Cuba, Venezuela, Nicaragua siguen siendo los puntos más críticos en la región en materia de libertad para informar. En este último país, en Nicaragua, el régimen que encabezan Ortega y su esposa Rosario Murillo intensificó sus ataques contra toda disidencia. Para ello, incrementó la cantidad de presos políticos, la cancelación de organizaciones no gubernamentales, el robo de propiedades, la censura, y no solo deportó a 222 presos políticos, sino que les quitó la nacionalidad y los privó de propiedades y de derechos. Al igual que a otras 94 personas, 10 de ellas periodistas, que continúan detenidas en el país. Fue una suerte de muerte civil, figura que se remonta a la antigua Grecia y que fue aplicada por el nazismo luego de que fuera abolida por la mayoría de los países en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX. Por ello, por las violaciones sistemáticas de derechos humanos y de otros hechos de crueldad extrema con los opositores, se acusa con justicia al régimen orteguista de crímenes de lesa humanidad. También en Venezuela son rutinarias la agresión física a periodistas y el cierre y la confiscación de medios. Desde nuestra asamblea de octubre, las frecuencias de 80 radios fueron reasignadas a personas cercanas al chavismo. Son asimismo habituales el bloqueo de sitios de noticias nacionales y extranjeros, las amenazas, los hostigamientos, los ataques a periodistas y directivos de medios. En Cuba se mantiene el bloqueo para acceder a Internet. Cada vez hay menos periodistas independientes y quienes permanecen en el país sobreviven en condiciones precarias, tanto materiales como anímicas. La represión a la prensa y a los activistas independientes continúa y por ello hay
más de 1 millar de presos políticos. Siguen en prisión 2 comunicadores y se mantiene la prohibición de salir del país a 9 periodistas, entre ellos nuestro vicepresidente regional, el vicepresidente de esta comisión, Henry Constantin. Un dato positivo en la región es que en este semestre disminuyó la cantidad de asesinatos de comunicadores. Aún así, registramos 9 casos, 4 de ellos en Haití, además de 4 secuestros en un país que, como hemos venido diciendo, vive una aguda crisis política, económica y social. Hubo además un periodista asesinado en cada uno de los siguientes países: en Colombia, en Estados Unidos, en Paraguay, en Honduras y en Guatemala. En México, país hasta ahora considerado uno de los más riesgosos del mundo para el ejercicio de la actividad, no se registró desde octubre ningún asesinato de periodistas, por fortuna, aunque prosiguen las intimidaciones y hechos violentos, en especial en zonas de alta criminalidad. El presidente Andrés López Obrador y funcionarios federales y estaduales siguen denostando a quien se atreve a cuestionar al gobierno, por lo que debemos decir con preocupación que subsiste el riesgo de que el crimen organizado aproveche este clima en contra de la prensa para seguir asesinando a quienes denuncian su accionar y sus vínculos con la política. El salvadoreño Nayib Bukele recorre el mismo camino de estigmatizar a la prensa, aunque exhibe como logro que no hay medios cerrados en su país. Sin embargo, con el pretexto de terminar con las pandillas, Bukele apela al régimen de excepción para perseguir a la prensa independiente y realizar contra ella ataques cibernéticos, ahogo financiero, espionaje, lo que se traduce ya en el exilio de reporteros y en la erradicación de medios críticos en el exterior. El medio digital El Faro, por ejemplo, trasladó sus oficinas a Costa Rica debido a la persecución gubernamental, y Canal 33 cesó sus operaciones por igual motivo. También en la Guatemala de Alejandro Giammattei se sigue degradando el entorno para las libertades de expresión y de prensa, y no conforme con mantener en prisión al miembro de nuestra junta de directores, José Rubén Zamora. Michael recién recordaba que fuimos a verlo allá por principios de diciembre. Sigue preso en una causa impulsada con artimañas por el Ministerio Público. Se ordenó, además, investigar por presunta obstrucción a la justicia a 6 periodistas y 2 columnistas del diario de su propiedad, El Periódico, entre ellos al expresidente de la CIP, Gonzalo Marroquín, y todos debieron emigrar para evitar ser encarcelados sin debido proceso. La situación es asimismo crecientemente compleja en Ecuador, donde se han registrado atentados y secuestros contra periodistas y medios, y se denuncia obstrucción al trabajo periodístico, ciberacoso y ciberataques, agresiones verbales, censura, hostigamiento, estigmatizaciones, robo o eliminación de materiales de trabajo y daños a la propiedad. Agresiones de funcionarios a la prensa, acoso judicial y administrativo, violencia contra quienes informan de desórdenes sociales fueron también registrados en Perú, un país que hoy es considerado que está en su peor momento desde el retorno de la democracia en el año 2000. Problemas similares enfrentan en mayor o menor grado periodistas y medios de Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Ecuador y la Argentina. Y en estos 3 últimos países crece la preocupación por el avance narco, en especial en la ciudad de Rosario, uno de los centros urbanos más poblados de la República Argentina. Merece ser resaltada la presentación en Chile de 2 proyectos de protección estatal a periodistas sobre la base del modelo de UNESCO. También son valorables la condena en Perú al ex militar, ex congresista y ex candidato presidencial Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. La sentencia de la Corte Interamericana que considera al Estado paraguayo responsable de violar los derechos humanos en el caso del homicidio de Santiago Leguizamón en el año 91,
y el fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que responsabiliza al Estado ecuatoriano por violar los derechos humanos a la libre expresión y a la protección judicial en la causa contra periodistas, directivos y accionistas del diario El Universo. Por último, destacamos que el presidente dominicano Luis Abinader emplazó a organismos del Estado a cumplir con la ley de acceso a la información. Las trabas para obtener datos en manos de los estados siguen siendo un problema generalizado en el continente, y si bien hay países que lograron avances en la materia, nunca faltan funcionarios que hacen su interpretación de leyes y decretos para mantener ocultos datos que deberían ser transparentes y accesibles gracias a nuestros avances tecnológicos. Y ya que volvimos al tema tecnológico, dejo el final para nuestro amigo el bot, que luego de ese brote autoritario que les comenté, reconoció que más allá de los desafíos que afrontamos, hay razones para ser optimistas. En los últimos años, me dijo, hemos visto surgir una nueva generación de periodistas comprometidos con la defensa de la libertad de prensa y la búsqueda de la verdad. Además, el avance de la tecnología ha abierto nuevas posibilidades para el periodismo independiente y colaborativo, lo que permite que voces antes marginadas tengan una plataforma para ser escuchadas. También hemos visto, afirmó, a organizaciones y ciudadanos comprometidos en la lucha contra la censura y el control de la información, lo que demuestra que la sociedad está dispuesta a defender sus derechos. Desde la CIP coincidimos con esta visión optimista y con la necesidad de involucrar a la ciudadanía toda en la defensa de las libertades de expresión y de prensa. Y creemos que, como toda tecnología, la inteligencia artificial debe ser una aliada en esta lucha y no un arma más de los autoritarismos para contaminar el debate social. El CITBot que lanzamos hace 2 años para realizar un monitoreo cotidiano de la libertad de expresión en el continente es una muestra cabal de utilización positiva de la inteligencia artificial. Y ya hay medios de comunicación, grandes pero también medianos y pequeños, que están haciendo aplicaciones virtuosas de estos nuevos desarrollos. El desafío entonces no es la tecnología, sino, como ocurre con todo avance científico, cómo traducirla en mejor